La viuda embarazada con 2 hijos fue expulsada al amanecer de la única casa que conocía. Caminó bajo el sol hasta que sus pies sangraron. Cuando ya no tenía fuerzas para dar un paso más, encontró una cabaña de piedra escondida en un sendero olvidado. En la puerta, una anciana de cabello blanco la esperaba, y sostenía entre los dedos un anillo de oro, el mismo anillo que la viuda había enterrado con su esposo 4 meses antes. Cómo aquella mujer desconocida tenía en sus manos la prueba de un milagro imposible. ¿Y por qué el pueblo entero le había dado la espalda aquella mañana, como si supieran algo que ella ignoraba? Un anillo enterrado no debería aparecer jamás. Entonces, ¿cómo llegó hasta aquella mano? Quédate hasta el final, porque lo que aquella anciana dijo esa misma noche destapó una de las traiciones más oscuras de la sierra. Ahora déjame contarte cómo empezó todo. Marcelina Tapia había nacido en una casita de adobe cubierta de bugambilias rojas, en la orilla de un pueblo perdido entre los pliegues de la sierra de Zacatecas, y desde muy temprano había aprendido que la vida de las mujeres del campo se mide no por los años cumplidos, sino por las cargas sostenidas en silencio. Su madre, doña Petra, le había enseñado a moler nixtamal antes de que aprendiera a leer. Le había enseñado a coser una manta antes que a escribir su nombre. Le había enseñado a quedarse callada cuando los hombres hablaban en la mesa y a hablar firme cuando los hombres no estaban. Su padre, un campesino correoso de apellido Aguilar, había muerto de unas calenturas que nadie supo nombrar cuando ella tenía apenas 12 años. Y desde entonces Marcelina había crecido viendo a su madre arar la tierra con las manos cuarteadas y los ojos secos, sin permitirse jamás un quejido frente a sus 3 hijos. De aquella escuela de silencios firmes había salido la mujer en la que se convirtió. Marcelina Tapia tenía 29 años cumplidos cuando la vida le puso encima una carga que parecía imposible de sostener. Era una mujer menuda, de manos pequeñas y mirada firme, criada entre los maizales y los corrales de cabras de aquel rincón olvidado de la sierra. Llevaba 7 meses de embarazo, y bajo el reboso café que le había bordado su madre, podía sentir cada movimiento de la criatura que crecía dentro de ella, como si esa pequeña vida fuera el último hilo que la mantenía atada al mundo. A su lado caminaba Genaro, su hijo mayor, de 7 años recién cumplidos, un niño serio que hablaba poco y observaba todo con unos ojos negros demasiado adultos para su edad. Y de la otra mano llevaba a Clementina, de apenas 4 años, una niña callada que se asustaba con cualquier ruido y que desde hacía 4 meses se dormía abrazada al sombrero viejo de su padre. Hacía exactamente 4 meses que Hermenegildo había muerto, o por lo menos eso le habían dicho. Una carreta de bueyes volcada en el camino real, una rueda que se rompió en la bajada, un golpe seco contra las piedras del río. Eso fue todo lo que le contaron los hombres de don Damián Zúñiga cuando llegaron a su casa, con los sombreros en la mano y las caras compuestas para la ocasión. No le permitieron ver el cuerpo. Le dijeron que estaba destrozado, que era mejor que lo recordara como había sido en vida, que ya lo habían enterrado en el panteón viejo, lejos del pueblo, porque así lo había pedido él en una conversación reciente. Marcelina escuchó cada palabra con la mente en blanco, asintiendo como una muñeca de trapo, mientras Clementina jalaba su falda preguntando cuándo iba a regresar papá del trabajo. Marcelina conocía cada rincón de aquella casita de adobe como conocía las líneas de su propia mano. Sabía cuál tabla del techo crujía cuando soplaba el viento del norte. Sabía dónde se metía el sol por las mañanas a calentar el rincón del fogón. Sabía cuál era la grieta de la pared por donde se asomaban las hormigas en tiempo de lluvias. Aquella casa había sido el regalo de bodas que Hermenegildo le había construido con sus propias manos antes del matrimonio, levantando ladrillo por ladrillo durante 6 meses, ayudado por 2 compadres y por su padre que en paz descansara. Cada esquina de aquella vivienda guardaba una memoria distinta. Allí había nacido Genaro una madrugada de tormenta. Allí había dado sus primeros pasos Clementina. Allí, junto al fogón, Hermenegildo le había puesto la mano sobre el vientre por primera vez para sentir las pataditas del bebé que ahora estaba por llegar. Y todo aquello, en una mañana cualquiera, iba a quedar reducido a un atado de ropa cargado bajo el brazo.
Hermenegildo Tapia había sido capataz de don Damián durante casi 10 años. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos ásperas, con una voz grave que resonaba en el patio de la casa cuando regresaba de las faenas. No era hombre de muchas palabras, pero los pocos gestos que tenía con su esposa valían más que cualquier discurso. Le traía flores silvestres cuando subía a las cumbres a contar el ganado. Le besaba la frente todas las noches antes de dormir, y cada vez que Marcelina le servía el café de la madrugada, él la miraba como si todavía no pudiera creer que esa mujer hubiera aceptado casarse con él. El día que don Damián mandó a sus hombres con la noticia de la muerte, algo dentro del pecho de Marcelina se rompió como se rompe un cántaro de barro contra una pared. Los días que siguieron al supuesto entierro fueron una niebla espesa de la que ella apenas recordaba detalles sueltos. Recordaba a las vecinas trayendo ollas de caldo que ella no podía probar. Recordaba al padre Lisandro sentado en su cocina, hablándole de la voluntad divina, con una voz que de pronto le sonó hueca, como si las palabras del cura estuvieran ensayadas. Recordaba a don Damián Zúñiga en persona, vestido de luto riguroso, llegando a su casa una semana después con un papel doblado entre las manos. El hacendado se sentó en la silla de Hermenegildo, cruzó las piernas con la calma de quien se sabe dueño del mundo y le explicó con voz suave que su difunto esposo había contraído ciertas deudas con la hacienda antes de morir, deudas honestas, deudas de hombre trabajador, pero deudas al fin, y le pidió que firmara aquel papel. Don Damián Zúñiga era en aquellos años el hombre más temido y más respetado de toda la región del Valle. Tenía 55 años, una espalda ancha, una barba canosa siempre recortada, unos ojos pequeños del color del barro mojado, y una voz que jamás necesitaba subir de tono para que los demás obedecieran. Vestía siempre con chaqueta de paño oscuro, botas de cuero crudo lustradas con esmero, y un anillo grueso de plata en el meñique izquierdo que le habían heredado de un tío canónigo. Hablaba poco, sonreía menos, y nunca miraba directo a los ojos a las mujeres a quienes les hablaba, como si considerara que esa era una cortesía que ellas no merecían. Su hacienda se extendía por más de 1000 hectáreas, abarcaba 2 arroyos, 4 manantiales y la mejor tierra de cultivo del valle entero. Llevaba 30 años acumulando tierras, y nadie en aquel rincón del país podía explicar del todo cómo había llegado a tenerlas todas. Marcelina firmó sin leer. No era que no supiera leer. Su madre le había enseñado las letras y los números cuando era niña, pero en aquel momento las letras del documento bailaban frente a sus ojos como insectos negros y no lograba detenerlas el tiempo suficiente para entenderlas. Don Damián le aseguró que era un simple trámite, que ella podría seguir viviendo en la casita de adobe junto al maizal todo el tiempo que quisiera, que él se iba a encargar personalmente de que a la viuda de su mejor capataz no le faltara nada. Marcelina firmó porque confiaba, porque estaba rota, porque tenía 2 hijos llorando en el cuarto de al lado y un tercero pateándole las costillas desde adentro. Firmó porque no había nadie en el mundo que le advirtiera que aquella firma era el principio del fin. Pasaron las semanas y la vida intentó retomar una forma reconocible. Marcelina ordeñaba la única cabra que les quedaba, molía el nixtamal en el metate con movimientos lentos, le cosía a Genaro los pantalones rotos y le contaba a Clementina los cuentos que su abuela le contaba a ella. De vez en cuando salía al patio y se quedaba mirando el cerro lejano, esperando ver aparecer la silueta inconfundible de Hermenegildo bajando por el sendero, hasta que se acordaba de que eso ya no iba a pasar nunca y volvía adentro con el rebozo apretado contra el rostro. El pueblo entero parecía mirarla con una mezcla rara de lástima y vergüenza, como si todos cargaran un secreto que ella no debía descubrir. Algunas veces pensó que era cosa de su imaginación. Otras veces estuvo segura de que algo grave se cocinaba a sus espaldas. Fue la mañana de un jueves de noviembre, cuando llegaron los hombres de don Damián Zúñiga a sacarla de su casa. Eran 5, montados en caballos lustrosos, encabezados por el capataz nuevo de la hacienda, un hombre flaco de bigote ralo, a quien todos en la región le tenían miedo. Tocaron la puerta con la cacha del rifle y le ordenaron salir de inmediato.
El papel que Marcelina había firmado meses atrás no era un trámite, le explicaron con voz seca. Era un reconocimiento de deuda que cubría la casa, el terreno, la cabra y hasta los petates donde dormían los niños. Le dieron media hora para juntar lo que pudiera cargar. Genaro miró a su madre con los ojos muy abiertos, sin entender, y Clementina empezó a llorar abrazada al sombrero viejo de su padre, como si presintiera que ya nada volvería a ser igual. Marcelina salió de su casa con un atado de ropa, una jícara con algunas tortillas duras, 2 cobijas viejas y el corazón hecho astillas. No suplicó, no discutió. Solo agarró a sus hijos de las manos y echó a caminar por el camino real que llevaba al pueblo, porque no se le ocurría a dónde más ir. Detrás de ella escuchó cómo los hombres del capataz cerraban la puerta de su casa con un candado de hierro y se reían de algo que dijo el más joven. No volteó. Si volteaba, sabía que se iba a quebrar en pedazos en medio del camino y no podía permitírselo, porque tenía 2 criaturas afuera y una adentro que dependían enteramente de que sus piernas siguieran moviéndose. Cuando llegaron a las primeras casas del pueblo de San Bartolomé del Monte, el sol ya estaba alto, y Marcelina recordó entonces que era jueves, el día de la feria semanal en la plaza del pueblo. Aquel recuerdo le dio una chispa pequeña de esperanza, porque en la feria se juntaban todas las mujeres del valle, las mismas con quienes ella había bordado mantas durante años, las mismas que habían comprado sus pañuelos y sus manteles en días mejores. Marcelina pensó que entre tantas caras conocidas, alguna se iba a conmover al verla en aquel estado, y que en plena plaza, delante de todo el mundo, nadie tendría el descaro de negarle al menos un rincón a la sombra donde los niños pudieran descansar. Apretó el rebozo bajo el vientre, acomodó a Clementina sobre la cadera y se encaminó despacio hacia el ruido lejano de la plaza. La plaza del pueblo estaba llena de vida aquella mañana. Los puestos se alineaban uno junto a otro bajo toldos de manta cruda, y entre ellos circulaba un gentío apretado que regateaba precios, pesaba frijoles, cargaba canastos y jalaba de la reata a algún burro cansado. Había marchantes vendiendo mazorcas de maíz amarillo y blanco, amontonadas en pirámides, sacos abiertos de frijol negro y pinto, cazuelas de barro llenas de queso fresco envuelto en hojas de mazorca, jaulas de carrizo con gallinas que cacareaban asustadas, cobijas de lana colgadas sobre cordeles, montones de chile ancho y guajillo secándose al sol, y al fondo, bajo el toldo más grande, los puestos de telas y de mantas bordadas, esos mismos puestos donde Marcelina había pasado tantos jueves de su vida vendiendo su trabajo. Entró a la plaza por el costado del campanario, caminando despacio, para que los niños no se le perdieran entre las piernas de los adultos, y enseguida sintió cómo las primeras miradas se posaban en ella y se apartaban al instante, como si la hubieran rozado sin querer. Se dirigió primero al puesto de doña Refugio, la comadre de su madre, una mujer mayor que vendía quesos y jocoques, y que durante toda su vida le había dicho que la quería como a una hija. Doña Refugio estaba acomodando unos quesos redondos sobre una manta blanca, cuando alzó la vista y vio a Marcelina parada frente al puesto con los 2 niños. El rostro de la vieja se descompuso por un segundo apenas, la boca se le abrió sin sonido, y enseguida bajó la cabeza, y se puso a ordenar unos quesos que ya estaban ordenados, fingiendo una concentración absoluta. Marcelina la llamó en voz baja por su nombre. Doña Refugio no levantó la cara. Una marchanta que estaba comprando se volvió a mirarla de reojo y se fue sin terminar el trato. Marcelina comprendió y siguió caminando sin insistir, con las mejillas ardiendo de una vergüenza que no era suya. Avanzó unos pasos más y se acercó al puesto de telas de su comadre de bautismo, una mujer joven llamada Esperanza, que había sido su amiga desde la escuela primaria. Entre Esperanza y ella había una confianza vieja, de esas que parecen no romperse nunca. Esperanza estaba doblando unos rebozos cuando la vio llegar, y los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Le hizo una seña apenas con la barbilla hacia el otro lado de la plaza, como pidiéndole que se fuera, que no se acercara, y Marcelina entendió que su marido andaba por ahí cerca, y que si la veía hablando con ella,
Iba a haber un problema serio en la casa de Esperanza esa misma noche. Esperanza tomó un pedazo de tela bordada, lo dobló muy rápido y lo dejó caer al suelo como si se le hubiera resbalado por descuido, y después desvió la mirada hacia otro lado, como diciéndole a Marcelina que lo recogiera ella. Marcelina se agachó despacio, levantó el pedazo de manta bordada y lo guardó en el rebozo sin decir palabra. Cuando alzó la vista, Esperanza ya estaba atendiendo a otra marchanta con una sonrisa forzada que le temblaba en los labios. Siguió caminando entre los puestos y empezó a saludar una por una a las mujeres con las que había bordado durante años. Algunas le dieron la espalda sin disimulo apenas la vieron acercarse. Otras le contestaron el saludo con un murmullo rápido y se alejaron enseguida con cualquier pretexto. Una, que había sido madrina de Clementina, fingió no escucharla y se puso a gritar el precio de unas servilletas con una voz demasiado alta, como si con aquel grito pudiera tapar la presencia de Marcelina delante de ella. Marcelina sintió que la cara se le iba poniendo tirante, que los ojos le ardían, pero no lloró. No podía permitirse llorar en mitad de la plaza, porque si lloraba, entonces sí todo el pueblo iba a saber de cierto lo que estaba pasando, y la vergüenza iba a ser doble. Siguió caminando. Intentó sentarse un momento sobre un banco de piedra que había bajo el fresno grande del centro de la plaza, para acomodarse el rebozo y darle a Clementina una de las últimas tortillas que llevaba en la jícara. Apenas se sentó, un hombre de bigote gris que estaba parado cerca del banco se acercó y le dijo en voz seca que aquel banco era para los marchantes, no para los pordioseros, y que hiciera el favor de seguir caminando. Marcelina levantó la vista despacio. Conocía de vista a aquel hombre. Era un peón viejo de la hacienda. Se levantó sin discutir, tomó a sus hijos de la mano y se alejó. En ese mismo momento, Marcelina alcanzó a ver cómo el padre Lisandro entraba a la plaza por el costado contrario, con su sotana oscura y su sombrero de ala ancha. El sacerdote la vio, se detuvo un instante apenas y enseguida dio un rodeo entero por el otro lado de los puestos para no pasar cerca de ella. Cruzó entera la plaza al lado contrario, sin mirarla ni una sola vez, y se metió por una calle lateral con paso apresurado. Marcelina entendió entonces, con una claridad definitiva, que el padre Lisandro ya sabía lo que le había pasado esa mañana con los hombres de la hacienda y había decidido con toda premeditación no cruzar palabra con ella delante de la gente del pueblo. Fue en ese momento, de pie en medio del gentío de la feria, rodeada por caras que la esquivaban, cuando Marcelina entendió por fin con todo el cuerpo lo que hasta entonces había sospechado apenas con la cabeza. El pueblo entero tenía un pacto de silencio contra ella. No era cosa de una o dos familias asustadas, era una orden callada que venía desde arriba, desde la hacienda de don Damián Zúñiga y que alcanzaba hasta el último rincón de la plaza. Caminó hacia el pozo que estaba en la esquina de la plaza, porque a Clementina la sed se le estaba volviendo insoportable y los labios se le empezaban a partir. El pozo era de piedra redonda, con un pretil bajo y una polea vieja de madera oscura. Marcelina se arrimó al pretil con las últimas fuerzas y se dejó caer apoyada contra la piedra. Genaro miró el fondo del pozo y después miró a su madre con la pregunta clavada en los ojos, porque ellos no tenían jícara ni cubeta para sacar agua. Marcelina sintió que una marea de cansancio se le venía encima de golpe y que las piernas se le doblaban sin pedirle permiso. Se dejó resbalar sobre el pretil hasta quedar sentada en el suelo, con la espalda contra la piedra fresca del pozo, y Clementina otra vez en el regazo. Cerró los ojos un instante apenas, y cuando los abrió de nuevo, tenía delante a una niña muy pequeña, de la edad de Clementina más o menos, que le estaba ofreciendo en las dos manos una jícara de barro con agua limpia. La niña no decía nada, solamente sostenía la jícara con los brazos estirados y los ojos muy serios. Marcelina agarró la jícara con un temblor callado, se la acercó primero a los labios de Clementina, después se la pasó a Genaro, y al final ella misma bebió los 3 sorbos que quedaban al fondo. Y fue como si aquella agua fuera la primera agua de su vida. Quiso darle las gracias a la niña,
darle una bendición, preguntarle su nombre, pero en ese momento una mano grande apareció por detrás y agarró a la niña del brazo con brusquedad. Era la madre, una mujer joven de rebozo café, con la cara crispada de miedo. Le arrancó la jícara de las manos a la niña y la jaló con fuerza hacia los puestos, regañándola entre dientes con una voz apurada. Marcelina alcanzó a escuchar apenas la palabra prohibido y entendió sin que tuviera que escuchar el resto. La niña, mientras se dejaba arrastrar por su madre, volteó una vez a mirarla por encima del hombro con unos ojos llenos de algo que no era miedo, sino una clase rara de lástima adulta. Marcelina le sostuvo la mirada hasta que la niña se perdió entre la gente. Se quedó largo rato sentada contra la piedra del pozo, sin poder levantarse todavía, mirando los guaraches polvorientos de los marchantes que pasaban delante de ella sin detenerse. El sol del mediodía caía a plomo sobre los tejados de teja roja y sobre los toldos de manta, y las palomas se asoleaban en las cornisas de la iglesia como si nada de aquello tuviera importancia. Fue entonces cuando notó, sobre una piedra lisa que estaba a un costado del pozo, un pequeño bulto que no había visto antes. Alguien lo había dejado ahí sin que ella se diera cuenta. Era un envoltorio pequeño de hoja de plátano, atado con un hilo de ixtle. Marcelina estiró la mano con desconfianza y lo abrió despacio. Adentro había 5 tortillas tibias recién hechas, un puñito de sal gruesa y un trozo chico de queso fresco. No había ninguna nota, ningún nombre, ninguna señal de quién lo había dejado. Alguien, en la feria entera, había tenido el corazón para ayudarla, pero había tenido que hacerlo a escondidas, sin mostrar la cara, sin arriesgarse a que nadie lo viera. Marcelina apretó el envoltorio contra el pecho y sintió que aquella ayuda invisible le dolía casi más que todas las indiferencias juntas, porque era la prueba más clara de todas del miedo que cubría el pueblo entero. Genaro empezaba a cansarse de verdad, y Clementina se había quedado callada como una estatua, agarrada a la falda de su madre. A esas alturas, Marcelina ya entendía. Don Damián Zúñiga era el dueño de las tierras donde sembraban casi todos los hombres del pueblo. Don Damián era el que prestaba dinero cuando se moría una vaca o se enfermaba un hijo. Don Damián era el que decidía quién tenía puesto en la feria y quién no, quién tenía derecho al agua del manantial y quién se quedaba con la garganta seca. Ayudar a la viuda de un capataz que oficialmente le debía dinero a la hacienda era como pintarse una diana en la espalda delante de todo el pueblo, y nadie en la plaza de San Bartolomé del Monte estaba dispuesto a correr ese riesgo delante de tantos testigos. Marcelina entendió que los marchantes le habían dado la espalda no por crueldad, sino por puro miedo, y de algún modo aquello le dolió todavía más, porque era un dolor que no tenía a nadie a quien culpar. Aún así, todavía con una astilla de esperanza clavada en el pecho, Marcelina se levantó del pretil del pozo y decidió cruzar la plaza una última vez para ir a buscar al padre Lisandro a la parroquia. Si había alguien en aquel pueblo que por fuerza del hábito no le debía favores a don Damián, pensó, tenía que ser el sacerdote. Atravesó el gentío con Clementina en brazos, porque la niña ya no podía más, y subió las escaleras de cantera con las piernas temblándole. Empujó la puerta pesada de la iglesia y la encontró fresca y callada después del bullicio de afuera. El padre Lisandro estaba en la sacristía, acomodando unas casullas dentro de un armario de cedro, como quien se esconde dentro de su propio oficio. Cuando la vio entrar con los niños, su rostro se descompuso en una mueca rara que Marcelina no supo interpretar, y por un segundo dio la impresión de que iba a darse la vuelta y meterse por la puertita del fondo, pero se contuvo. Le ofreció una silla, le ofreció un vaso de agua, le ofreció rezar por ella. Pero cuando ella empezó a explicarle lo que había pasado esa misma mañana con los hombres de la hacienda, el cura desvió la mirada hacia el crucifijo de la pared y empezó a hablarle de la resignación cristiana. Marcelina escuchó al padre Lisandro durante varios minutos sin decir nada, y mientras lo escuchaba algo dentro de ella se fue endureciendo. El sacerdote le hablaba de aceptar la voluntad de Dios, de no guardar rencor en el corazón, de confiar en que la providencia proveería. Pero no le ofreció una cama donde pasar la noche.
No le ofreció acompañarla a la hacienda a aclarar el malentendido. No le ofreció escribirle una carta al obispo de la diócesis, solo palabras bonitas, hilvanadas con la calma de quien las repite muchas veces sin sentirlas. Cuando terminó, Marcelina se levantó despacio, le dio las gracias con una voz que ya no era del todo suya, agarró a sus hijos de las manos y salió de la iglesia, caminando sin volverse. Afuera de la parroquia, parada en lo alto de las escaleras de cantera, Marcelina se quedó un momento mirando el pueblo entero desplegado a sus pies. Las casitas de adobe con sus techos de teja, los corrales de las gallinas, el humo subiendo de los fogones donde las mujeres preparaban la comida del mediodía. Toda esa vida cotidiana siguiendo su curso, como si ella no existiera. Genaro le preguntó a dónde iban a ir ahora, y por primera vez en aquel día interminable, Marcelina sintió que la voz se le quebraba. Le respondió que iban a buscar un lugar tranquilo para descansar tantito, y que después Dios diría. Pero por dentro, mientras pronunciaba esas palabras, ya había tomado la decisión de salir del pueblo y caminar hacia los cerros, porque entre los desconocidos del monte tendría más caridad que entre los conocidos del valle. Clementina, agotada por las horas en la plaza bajo el sol, ya casi no podía sostenerse en sus propios pies, así que fue Genaro, apenas con sus 7 años recién cumplidos, quien la cargó un rato sobre la espalda con esa seriedad callada de los niños, que aprenden de golpe a ser pequeños hombres. Marcelina caminó detrás de ellos con el envoltorio de hoja de plátano apretado contra el pecho y el paso firme, sin volverse a mirar la plaza ni una sola vez. Antes de salir del pueblo, Marcelina se detuvo un instante frente al Panteón Viejo, ese mismo donde supuestamente estaba enterrado su esposo. Pensó en entrar a rezarle por última vez a la tumba que llevaba el nombre de Hermenegildo Tapia, pero algo extraño la detuvo en el portón de hierro oxidado. Una intuición vaga, un peso raro en la boca del estómago, una vocecita interior que le pidió que no entrara. Marcelina hizo caso a esa voz sin entender muy bien por qué. Apretó las manos de sus hijos y siguió de largo. Más tarde, mucho más tarde, recordaría aquel momento como el primer instante en que su instinto había empezado a sospechar de la versión oficial de los hechos, mucho antes de que su mente racional se atreviera siquiera a formular la sospecha. Tomaron un camino estrecho que salía detrás del cementerio y se internaba entre los nopales y los huizaches. Marcelina conocía aquel sendero porque de niña había venido por ahí con su padre a buscar leña. Sabía que llevaba a unas rancherías pequeñas en la falda del Cerro Grande, y más allá, a unas tierras casi vírgenes que nadie reclamaba porque eran demasiado inclinadas para cultivarlas. Caminó con paso firme, ajustando el rebozo bajo el vientre para sostenerse mejor, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda. Genaro caminaba a su lado sin quejarse, con la mandíbula apretada como un hombrecito, y Clementina iba en sus brazos con los ojos cerrados, vencida por el cansancio y el calor. Por la tarde llegaron a la primera ranchería. Era apenas un puñado de casas dispersas alrededor de un pozo viejo. Marcelina tocó 3 puertas, contó la misma historia con menos palabras cada vez, y obtuvo las mismas respuestas. Todos en aquella zona conocían el nombre de don Damián Zúñiga, y todos preferían no enterarse de los detalles. Una mujer joven, sin embargo, le llenó una jícara con agua del pozo y le entregó 3 tortillas envueltas en una hoja de plátano. Le dijo que más adelante, mucho más adelante, después del Cerro de las 4 Cruces, había una cabañita perdida donde vivía sola una anciana muy vieja, a la que llamaban Doña Serafina. Le advirtió que mucha gente le tenía miedo, porque decían cosas raras de ella, pero que también decían que nunca le había negado la entrada a nadie que llegara con hambre. Marcelina escuchó aquella indicación como si fuera la única tabla flotando en medio del naufragio. Le dio las gracias a la mujer con las 2 manos, guardó las tortillas dentro del rebozo y echó a andar de nuevo con los niños. El sol ya empezaba a inclinarse hacia el poniente y las sombras de los mezquites se alargaban sobre la tierra rojiza. Caminaron en silencio, porque ya ni los pies les servían para hablar. Genaro tropezó 2 veces con piedras del camino, pero se levantó solo,
sin llorar, mordiéndose el labio para no gritar. Clementina se había despertado y ahora le pedía agua, y Marcelina le mojaba apenas los labios con el último resto de la jícara, racionando cada gota como si fuera oro líquido. En aquella primera ranchería, Marcelina vio algo que la marcó por dentro de un modo extraño. Una niña pequeña, de la edad de Clementina más o menos, salió descalza de una de las casas y se acercó corriendo a ofrecerle a su hija un puñito de capulines morados que llevaba envueltos en un trapo. Clementina los recibió con los ojos muy abiertos, sin atreverse al principio a tomar uno, hasta que la otra niña le sonrió y le metió uno directo a la boca. Las dos rieron al mismo tiempo, una risita tímida que duró apenas 3 segundos, antes de que la madre de la otra niña la llamara desde el interior de la casa con una voz nerviosa. La niña echó a correr de regreso, y Clementina se quedó masticando despacio, con una mancha morada en la comisura de los labios. Marcelina pensó entonces que la bondad sobrevive en los lugares más inesperados, y que muchas veces son los más pequeños los que se atreven a hacer lo que los grandes ya no se animan. Subieron una loma larga y atravesaron un llano cubierto de zacate seco. Pasaron junto al Cerro de las 4 Cruces, que eran 4 estacas viejas plantadas en lo alto por algún motivo que nadie recordaba ya. Más allá, el sendero se volvió más estrecho y empezó a bordear unas peñas grandes de color ceniza. Marcelina sentía cómo el bebé dentro de su vientre se movía con inquietud, como si también él entendiera que aquel era un día decisivo. A ratos tenía que detenerse a tomar aire, apoyando la mano en una piedra, esperando a que el mareo le pasara. Genaro le preguntó si ya faltaba poco. Marcelina le dijo que sí, aunque no tenía idea, y siguió caminando porque no había otra cosa que hacer. Cuando el sol ya se ponía detrás de los cerros lejanos y el cielo se teñía de naranja y morado, Marcelina vio aparecer entre 2 peñas grandes el techo de una construcción pequeña. Era una cabaña de piedra, construida directamente contra una pared rocosa de la ladera, como si hubiera brotado del propio cerro. Tenía un tejado de palma vieja, una sola ventana cuadrada con postigos de madera oscura y una puerta angosta de cedro envejecido. Alrededor crecían 2 magueyes azules enormes y un mezquite torcido que parecía haber estado ahí desde antes de que existiera el pueblo. Del interior salía un hilito de humo blanco que subía recto al cielo sin que ningún viento lo torciera. Marcelina sintió que las rodillas le fallaban de puro alivio, y se detuvo a unos pasos para juntar fuerzas antes de avanzar el último tramo. Fue entonces cuando la puerta angosta de cedro se abrió despacio y salió de la cabaña una mujer muy vieja. Tenía el cabello largo y blanco, suelto sobre los hombros, atado apenas con un listón rojo en la nuca. Llevaba una falda oscura de manta y un rebozo bordado con hilos rojos y dorados que le caía hasta la cintura. Sus pies estaban descalzos sobre la tierra dura, y sus manos, aunque cubiertas de las arrugas profundas de los muchos años, sostenían algo con una firmeza que no parecía propia de su edad. Marcelina no alcanzaba a distinguir todavía qué era aquello que la anciana sostenía en la palma. Solo veía 2 ojos oscuros, intensos como 2 brasas chicas, mirándola desde el umbral con una calma que no era de este mundo. La anciana no dijo nada al principio. La miró largo, miró a los 2 niños cansados, miró el vientre crecido bajo el rebozo, miró los guaraches gastados y los pies manchados de polvo. Después abrió los labios delgados y la llamó por su nombre completo. Le dijo Marcelina Tapia, así, despacio, como si pronunciara cada sílaba con cuidado. Marcelina sintió que un escalofrío le recorría la columna desde la nuca hasta los talones, porque jamás en su vida había visto a aquella mujer, y sin embargo, aquella mujer la conocía. Quiso preguntarle quién era, cómo sabía su nombre, pero la voz no le salió de la garganta. Solo asintió despacio, abrazando a Clementina contra su pecho. La anciana caminó hacia ella sin prisa, cruzando los pocos metros que las separaban. Cuando estuvo a su lado, levantó la mano que tenía libre y la puso muy suavemente sobre la mejilla de Marcelina. Tenía la palma fresca, áspera
llena de las pequeñas durezas de quien ha trabajado la tierra durante una vida entera. Y entonces, mirándola directo a los ojos con aquellas dos brasas oscuras, le dijo 4 palabras que Marcelina no esperaba escuchar nunca jamás. Le dijo: «Tu esposo está vivo». Así, sin adornos, sin preámbulos, sin titubeos. 4 palabras pronunciadas con la certeza de quien afirma que el sol sale por las mañanas. Marcelina sintió que el suelo se abría debajo de sus guaraches y se hubiera caído ahí mismo si la anciana no la hubiera sostenido por el brazo. Marcelina abrió la boca 2 veces sin lograr decir nada. La voz se le quedaba atorada en algún lugar entre el pecho y la garganta, como si las palabras hubieran perdido el camino para salir. Su primera reacción fue de incredulidad pura, casi de enojo. Pensó que aquella anciana desconocida le estaba jugando una broma cruel, o que estaba loca, o que las 2 cosas a la vez. Pero los ojos de doña Serafina Ocampo no eran ojos de loca, y tampoco eran ojos de quien se burla del dolor ajeno. Eran ojos serenos, de una claridad rara, ojos que parecían haber visto cosas que la mayoría de la gente no se atreve siquiera a imaginar. Y mientras Marcelina seguía buscando palabras, la anciana abrió despacio la otra mano y le mostró lo que sostenía. Era un anillo de oro pequeño, delgado, gastado por el roce de los años de trabajo. Tenía por dentro una inscripción que Marcelina conocía mejor que su propio nombre, porque ella misma había pagado al platero del pueblo grande para que la grabara la víspera de su boda. Decía solamente 2 iniciales y una fecha. Marcelina lo tomó entre los dedos con un temblor que le subía desde los huesos, lo levantó hacia la luz del crepúsculo y leyó la inscripción 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si las letras pudieran cambiar de un momento a otro. Pero no cambiaban. Eran las mismas letras, era la misma fecha, era el mismo anillo que ella le había puesto a Hermenegildo en el dedo el día que se juraron amor eterno frente al altar. Las piernas no le aguantaron más. Marcelina se dejó caer de rodillas sobre la tierra dura, todavía con el anillo apretado en el puño, y un sollozo profundo le brotó del fondo del pecho, como si llevara 4 meses esperando salir. Genaro se acercó muy asustado y le tocó el hombro, preguntando: «¿Qué pasaba, mamá? ¿Qué pasa?». Clementina se puso a llorar también sin entender, contagiada por el llanto de su madre. Doña Serafina se inclinó con una agilidad sorprendente para sus muchos años. Ayudó a Marcelina a levantarse, le acomodó el rebozo sobre los hombros y la guió despacio hacia la puerta de la cabaña. Le dijo que adentro había café caliente, frijoles negros, tortillas recién hechas y un petate limpio donde podían descansar los niños. Marcelina sintió en aquel instante que el tiempo se detenía. El crepúsculo, los cerros lejanos, los magueyes azules, el humo blanco saliendo del techo de palma, la voz tranquila de la anciana, todo formaba parte de una escena que parecía sacada de un sueño antiguo, de uno de esos sueños que su abuela le contaba cuando era chiquita, y que decía que venían desde antes del tiempo de los abuelos de los abuelos. Genaro, parado a su lado, miraba a doña Serafina con los ojos muy abiertos, sin asustarse, como si reconociera a alguien que ya hubiera visto en otra parte. Clementina, todavía en sus brazos, había abierto los ojos también y observaba a la anciana con una calma que no le era propia. Y Marcelina, todavía con el anillo de oro apretado en el puño, sintió que aquellas 4 palabras pronunciadas en el umbral le habían reordenado por completo el mundo entero. La cabaña por dentro era pequeña pero ordenada. Tenía un fogón de leña en una esquina, una mesa baja de pino con 2 bancos, un altar humilde con una virgen de yeso y un veladora encendida, varias hierbas colgando del techo en manojos atados con ixtle, y al fondo un petate enrollado contra la pared. Olía a copal, a comino, a leña recién prendida. Doña Serafina sentó a los niños sobre el banco más largo, les sirvió frijoles en 2 jícaras de barro y les puso enfrente un montón de tortillas envueltas en un trapo de manta. Genaro y Clementina empezaron a comer sin esperar a que les dijeran 2 veces, con esa hambre callada de los niños que aprenden temprano, que no siempre hay comida para mañana.
Marcelina se sentó frente a la anciana y dejó el anillo encima de la mesa. La luz del fogón hacía brillar el oro con un tono cálido, casi como si tuviera vida propia. Ella miraba aquel pedazo de metal y trataba de ordenar los pensamientos que le bullían en la cabeza. Era imposible. Era completamente imposible. A su esposo lo habían enterrado hacía 4 meses. Los hombres de don Damián habían traído el cuerpo. El padre Lisandro había rezado el novenario. Todo el pueblo había asistido al rosario en la casa. Y sin embargo, allí estaba el anillo. Allí estaba la inscripción. Allí estaba aquella anciana que la había llamado por su nombre completo desde el umbral. Algo dentro de aquella historia era una mentira monstruosa, y Marcelina necesitaba saber cuál parte. Doña Serafina le sirvió un jarro de café negro y se sentó frente a ella con una calma de muchos siglos. Le dijo que entendía sus dudas, que en su lugar cualquier mujer dudaría, que ni siquiera le pedía que le creyera de inmediato. Pero le pidió una cosa: que se quedara esa noche en la cabaña, que descansara junto a los niños, que comiera y bebiera, y que al día siguiente, cuando el sol saliera, hablarían con calma de todo. Le aseguró que estaba a salvo, que en aquel rincón perdido de la sierra, ningún hombre de don Damián Zúñiga la iba a encontrar esa noche, porque ese sendero lo conocían muy pocos, y los que lo conocían lo evitaban por costumbre. Marcelina asintió con un gesto mínimo. No tenía fuerzas para nada más. Aquella primera noche, acostada en el petate junto a sus 2 hijos dormidos, Marcelina no pudo cerrar los ojos. El anillo de Hermenegildo lo apretaba dentro del puño cerrado contra el pecho, y cada tanto lo levantaba a la altura de la cara para volver a leer la inscripción a la luz tenue de la veladora del altar. Sus pensamientos iban y venían sin orden. Recordaba la cara seria de los hombres que trajeron la noticia. Recordaba el silencio raro del padre Lisandro durante el rosario. Recordaba la calma exagerada con la que don Damián le había puesto enfrente aquel papel para firmar. Y cada uno de esos recuerdos, vistos ahora a la luz nueva del anillo, le mostraba grietas que antes no había sabido ver. Al amanecer, doña Serafina ya estaba levantada moliendo nixtamal en un metate viejo. Marcelina se levantó con cuidado para no despertar a los niños y se acercó a sentarse junto a la anciana. Sin que tuviera que pedir nada, doña Serafina empezó a hablar. Le dijo que conocía a Hermenegildo desde hacía menos de 1 año. Le dijo que su esposo había llegado a aquella cabaña por primera vez una tarde de verano, casi sin darse cuenta, persiguiendo a una vaca que se le había escapado del rodeo. Le dijo que aquel encuentro había sido casual solo en apariencia, porque a veces las cosas que parecen casuales son las que llevan más tiempo siendo preparadas por la vida. Marcelina escuchaba con las 2 manos rodeando el jarro caliente del café, sin atreverse a interrumpir. La anciana siguió contándole. Hermenegildo había vuelto 1 mes después, esta vez a propósito. Había subido por el sendero olvidado, había tocado la puerta de cedro y le había pedido permiso para conversar. Doña Serafina le había servido café como ahora se lo servía a Marcelina, y los 2 habían hablado durante toda una tarde. Hermenegildo le había hecho preguntas raras al principio, preguntas sobre tiempos viejos, sobre familias del valle, sobre cosas que habían pasado hacía 60 años cuando ella era todavía una muchacha. Y poco a poco, mientras hablaban, Hermenegildo había ido descubriendo que entre doña Serafina Ocampo y la familia Tapia existía un hilo invisible que venía desde mucho antes de que él hubiera nacido. Marcelina frunció el ceño, sin entender. La anciana sonrió apenas y le explicó. Hacía 60 años, le dijo, cuando ella era una joven recién casada que vivía con su marido en una ranchería cercana, había conocido a un hombre llamado don Isidro Tapia. Era el abuelo de Hermenegildo, un campesino honrado que tenía unas tierritas en la falda del cerro. Doña Serafina y su marido difunto le debían a don Isidro un favor muy grande, un favor de los que no se olvidan ni aunque pasen 3 generaciones. Le contó que en aquellos años terribles del hambre, cuando se perdió la cosecha por culpa de una helada negra, don Isidro Tapia había compartido con ellos su poco maíz sin pedir nada a cambio. Les había salvado la vida a ella y a sus 2 hijos pequeños. Y antes de morir,
Don Isidro le había hecho prometer a doña Serafina que algún día, si los descendientes de su familia llegaban a necesitarla, ella estaría ahí para ellos. Marcelina no había escuchado nunca aquella historia. Hermenegildo casi no hablaba de sus abuelos, porque habían muerto cuando él era apenas un niño, y los recordaba más por las fotografías viejas que por la convivencia. Pero ahora, mientras doña Serafina le contaba aquella deuda de sangre antiquísima, todo empezaba a tener un sentido raro. Su esposo, sin saber del todo por qué, había sido empujado a buscar a aquella anciana. La vaca escapada había sido apenas la excusa. Algo más profundo, una intuición vieja, un eco enterrado en la memoria familiar, lo había llevado por el sendero olvidado hasta la puerta de cedro. Y doña Serafina lo había estado esperando sin saberlo desde hacía 60 años. La anciana siguió hablando despacio, escogiendo cada palabra como quien escoge piedras pequeñas para cruzar un arroyo. Le contó que Hermenegildo había vuelto a la cabaña una tercera vez, ya casi en otoño, y que en aquella visita le había contado todo lo que sabía y todo lo que sospechaba sobre don Damián Zúñiga. Le había dicho que llevaba meses descubriendo cosas raras en las cuentas de la hacienda, contratos viejos firmados con manos temblorosas, escrituras de tierras compradas a precios ridículos a viudas que después aparecían muertas en circunstancias confusas, nombres de campesinos que habían salido del pueblo de un día para otro sin despedirse de nadie. Hermenegildo estaba juntando pruebas, despacio, sin que nadie se diera cuenta. Marcelina sintió que se le helaba la sangre en las venas. Hermenegildo nunca le había contado nada de aquello en casa. Ahora entendía las noches en que su esposo había llegado tarde, callado, con la mirada perdida en algún punto del techo. Las veces en que le había pedido sin explicación que guardara muy bien una cajita de madera bajo el petate del cuarto. Las pocas veces en que lo había sorprendido escribiendo algo a la luz de la vela, con la espalda encorvada sobre un papel, y al verla entrar, lo había escondido rápido bajo la cobija. Marcelina había pensado entonces que eran cosas del trabajo, asuntos de la hacienda que no le interesaban. Ahora descubría que su marido había estado caminando, sin que ella lo supiera, sobre el filo de un cuchillo. Doña Serafina le confirmó lo que Marcelina ya empezaba a sospechar. Hermenegildo había dejado en aquella cabaña, antes de su supuesta muerte, 3 cosas. La primera era el anillo de oro, que él se había quitado del dedo con mucho cuidado y le había pedido a la anciana que lo guardara como prueba viva. La segunda era un envoltorio de piel de venado, atado con un cordón de ixtle, que contenía documentos viejos, copias de escrituras, anotaciones hechas con su propia letra y 2 cartas firmadas por hombres que ya estaban muertos. La tercera era un mensaje para ella, para Marcelina. Un mensaje hablado, no escrito, porque Hermenegildo no había querido dejar nada por escrito que pudiera caer en manos equivocadas. La anciana se levantó de la mesa, fue hasta una hendidura en la pared de piedra detrás del altar y sacó de allí un envoltorio largo, oscuro, atado con un cordón rústico. Lo dejó sobre la mesa frente a Marcelina y le dijo que aquellos eran los papeles. Marcelina los miró sin atreverse a tocarlos. Sentía que en cuanto deshiciera aquel nudo de ixtle, su vida iba a cambiar para siempre, y no estaba segura de tener todavía las fuerzas necesarias para soportar otra sacudida. Doña Serafina pareció leerle el pensamiento. Le dijo que no tenía que abrirlos en ese momento, que esperara a sentirse más fuerte, que los papeles no iban a irse a ninguna parte. Le pidió, eso sí, que escuchara primero el mensaje hablado. Marcelina asintió en silencio. La anciana se acomodó el rebozo bordado sobre los hombros, juntó las manos arrugadas sobre la mesa y empezó a repetir, palabra por palabra, lo que Hermenegildo Tapia le había encargado decirle a su esposa el día que ella llegara a la cabaña. Le dijo que su marido le mandaba pedir perdón. Perdón por no haberle contado antes lo que sabía, por haberla dejado meses pensando que era viuda, por haber tenido que fingir su propia muerte para protegerla a ella y a los niños y al bebé que venía en camino. Le dijo que Hermenegildo no había muerto en ningún accidente de carreta. Le dijo que el accidente había sido inventado por don Damián
para deshacerse de él, porque el hacendado había empezado a sospechar que su capataz andaba metiendo las narices donde no debía. Marcelina se llevó las dos manos a la boca para ahogar un sonido que le salió del fondo del pecho. Doña Serafina siguió con paciencia. Le contó que Hermenegildo, esa misma noche del supuesto accidente, había recibido un aviso de un peón joven que le tenía cariño. El peón le había dicho que los hombres de la hacienda iban a montarle una emboscada en la bajada del río, que iban a romperle la rueda de la carreta y a despeñarlo entre las piedras. Hermenegildo había tenido apenas unas horas para decidir. No podía regresar a su casa porque eso ponía en peligro a Marcelina y a los niños. No podía huir muy lejos porque habría perdido las pruebas que estaba juntando. Lo único que se le ocurrió fue dejar que el accidente sucediera de un modo distinto al planeado. Doña Serafina le explicó cómo lo había logrado, despacio, para que Marcelina pudiera entenderlo sin que se le mezclaran las palabras. Hermenegildo había llevado la carreta vacía hasta el lugar donde le habían dicho que estaría la trampa. Había soltado los bueyes, los había espantado para que se fueran corriendo monte adentro. Había roto él mismo la rueda con una piedra grande y había arrojado la carreta al barranco. Después, había bajado a buscar el cuerpo de un peón viejo que había muerto la noche anterior en otra ranchería por causas naturales. Un hombre solitario, sin familia, parecido a él en estatura. Lo había vestido con su propia camisa y su propio chaleco. Lo había bajado al borde del río, le había puesto en la mano su sombrero y se había marchado sin mirar atrás. Marcelina escuchaba con los ojos cerrados, apretando los puños sobre la mesa, sintiendo cómo cada palabra le caía encima como una piedra. No sabía si llorar de alivio porque su esposo estaba vivo, o llorar de rabia porque nadie le había dicho nada en 4 meses, o llorar de dolor por aquel pobre peón viejo a quien Hermenegildo había usado para suplantar su propio cuerpo. Las 3 emociones se le mezclaban dentro del pecho como 3 ríos confluyendo en una sola corriente, y la corriente amenazaba con llevársela entera. Doña Serafina le tomó las manos por encima de la mesa y se las apretó muy suave, sin decir nada, dejando que Marcelina sintiera lo que tenía que sentir. Cuando Marcelina pudo volver a hablar, su voz salió ronca, distinta. Preguntó dónde estaba Hermenegildo en aquel momento. Doña Serafina le respondió que su esposo había pasado los primeros meses escondido en una cueva muy alta, en lo profundo de la sierra, donde nadie lo iba a buscar, que cada cierto tiempo bajaba hasta la cabaña, de noche, para traerle más papeles, para enterarse de cómo iban las cosas en el valle, para preguntar por su mujer y sus hijos, que la última vez que había bajado, hacía apenas 2 semanas, le había dicho a la anciana que no aguantaba más estar lejos de los suyos y que iba a empezar a buscar la manera de hacerle llegar a Marcelina un mensaje. La expulsión de la casa había ocurrido antes de que pudiera mandárselo. Doña Serafina le explicó que todo en aquella historia tenía un orden raro, casi un orden divino. Don Damián se había adelantado al expulsarla, sin saber que con eso la estaba empujando precisamente hacia la cabaña donde la esperaba la verdad. Nadie en la feria del pueblo había querido verla a los ojos, sin saber que cada mirada esquivada era una piedra del camino que la guiaba hacia las afueras. Y en cuanto el sol se había puesto detrás de los cerros, Marcelina había encontrado el sendero olvidado, como si los pies supieran un camino que la cabeza ignoraba. La anciana le dijo que cuando las cosas se ordenan así por sí solas, una mujer lista hace bien en confiar en ese orden, porque suele ser un orden que viene de muy arriba. Marcelina se quedó callada durante largo rato. Por la ventana de la cabaña entraba ahora la luz amarilla de media mañana, y se escuchaban los cantos lejanos de unos cenzontles posados en los magueyes. Genaro y Clementina seguían dormidos en el petate, agotados del día anterior. Marcelina pensó en sus hijos, pensó en el bebé que llevaba dentro, pensó en Hermenegildo escondido en una cueva alta de la sierra, pensó en don Damián Zúñiga sentado en su silla de cuero a muchos kilómetros de allí, sin sospechar que la mujer a la que había despojado de todo era ahora la única persona viva que podía juntar todas las piezas del rompecabezas. Y por primera vez en 4 meses, Marcelina sintió algo que no era miedo.
algo que se parecía mucho a la rabia, pero que tenía un nombre más antiguo: dignidad. Le preguntó a doña Serafina cuándo iba a poder ver a su esposo. La anciana le respondió que muy pronto. Le dijo que Hermenegildo bajaba siempre en luna nueva, porque a oscuras nadie podía rastrearlo, y que la luna nueva caía aquella misma semana. Solo había que esperar 3 noches más. Mientras tanto, le pidió que descansara, que comiera, que se hiciera fuerte, porque lo que venía después no iba a ser fácil para una mujer en su estado. Marcelina entendió que aquella anciana no solo era una aliada, sino que era también la guardiana de un secreto, que había estado esperando toda una vida para entregárselo, y entendió sin que nadie tuviera que explicárselo, que la deuda vieja de don Isidro Tapia se estaba pagando ahora con creces. Marcelina le hizo entonces una pregunta que le ardía en la garganta desde hacía rato. Le preguntó por qué Hermenegildo no le había dicho nada a ella, por qué no había confiado en su propia esposa, por qué la había dejado durante meses creyendo que era viuda cuando podía haberle mandado un mensaje secreto, una señal, cualquier cosa. Doña Serafina le respondió con una calma triste que su esposo había deseado contárselo 100 veces, 1000 veces, pero que cada vez que estaba a punto de hacerlo, se acordaba del bebé que ella llevaba dentro y se contenía. Le dijo que Hermenegildo había decidido cargar él solo con la angustia para protegerla a ella de un sobresalto que podía costarle la salud al bebé, y que aquella decisión, por más cruel que pareciera vista desde fuera, había sido la decisión más amorosa que un hombre asustado podía tomar en aquellas circunstancias. Marcelina la escuchó con los ojos cerrados, asintiendo despacio, y entendió. Pasaron los siguientes 2 días en una especie de calma extraña. Marcelina se ocupaba de los niños, ayudaba a doña Serafina a moler nixtamal, a recoger huevos de las 2 gallinas que la anciana tenía en un corralito de palos detrás de la cabaña, a barrer el piso de tierra apisonada con una escoba de palma. Genaro perdió un poco el miedo y empezó a explorar los alrededores, siempre cerca, siempre con un ojo puesto en su madre. Clementina se sentaba durante horas a observar a doña Serafina mientras la anciana enrollaba hilos rojos en una rueca antigua, y de vez en cuando sonreía sin motivo, como si aquel rincón de piedra le devolviera una paz que llevaba meses sin sentir. Marcelina los miraba a los dos, y le costaba creer que apenas hacía 3 días estaban cruzando la feria del pueblo sin que nadie se atreviera a mirarlos a los ojos. La segunda noche, después de acostar a los niños, Marcelina pidió ver los papeles. Doña Serafina deshizo el cordón de ixtle y desplegó sobre la mesa el envoltorio de piel de venado. Adentro había varios documentos doblados, algunos ya amarillentos por el tiempo, otros recientes, escritos con tinta negra todavía fresca. Marcelina los acomodó uno por uno con dedos cuidadosos, leyendo despacio, deteniéndose en los nombres. Reconoció entre los papeles el contrato del padrastro de su comadre Refugio, una escritura por la cual el viejo había vendido sus tierras a don Damián en una madrugada de hace 12 años. Reconoció también el nombre de un primo lejano de Hermenegildo, un hombre que había desaparecido del pueblo sin dejar rastro hacía 7 años, y al lado del nombre había una nota escrita por su esposo: muerto en circunstancias no esclarecidas, posibles testigos en la Sierra Alta. Marcelina siguió leyendo y descubrió en aquellos documentos un patrón que le revolvió las entrañas. Don Damián Zúñiga llevaba más de 30 años haciendo lo mismo, una y otra vez, en distintas familias, en distintas rancherías, con distintos pretextos. Préstamos pequeños que después crecían hasta ahogar a los deudores. Documentos firmados con apuro en momentos de luto o enfermedad. Tierras que pasaban a manos del hacendado por precios irrisorios, y siempre, en algún momento del proceso, una muerte inesperada, un accidente raro, un cuerpo encontrado en un río o despeñado en un barranco. 3 muertes en particular tenían anotaciones detalladas con la letra de Hermenegildo, fechas, nombres de testigos, preguntas todavía abiertas. Su esposo no había estado jugando. Había estado armando, paciente, pieza por pieza, una acusación entera. Aquella noche, Marcelina volvió a acostarse en el petate junto a sus hijos,
Pero esta vez no fue el insomnio del dolor el que no la dejó cerrar los ojos, sino otro insomnio distinto, más útil, más afilado. Pensó en lo que tendría que hacer cuando viera a Hermenegildo. Pensó en a dónde tendrían que ir para denunciar todo aquello, porque en San Bartolomé del Monte ningún juez les iba a creer. El juez de aquella jurisdicción era primo segundo de don Damián. El alcalde le debía favores. El padre Lisandro, aunque quizá no fuera del todo cómplice, estaba demasiado asustado como para enfrentarse al hacendado. Tendrían que ir lejos, muy lejos, quizá hasta la ciudad de Fresnillo, o más allá, hasta Zacatecas, donde había jueces que no le debían nada a nadie del valle. Esa misma tarde, mientras los niños jugaban afuera con un montoncito de piedras pulidas que doña Serafina les había regalado, Marcelina y la anciana se sentaron en el banco de pino a desgranar mazorcas. Hablaron de muchas cosas. Doña Serafina le contó retazos sueltos de su propia vida, de su marido difunto, que había sido arriero, de los 2 hijos que había tenido y que se habían ido a buscar trabajo a las minas del norte hacía décadas, y de los que casi no había vuelto a saber, de la soledad larga que había aprendido a llevar como se lleva un rebozo viejo, sin pesarle ya. Marcelina escuchó con respeto, sintiendo que aquella mujer le estaba abriendo una puerta a su intimidad como manera de pagarle, sin palabras, la confianza que le estaba pidiendo. Cuando terminaron de desgranar la última mazorca, las 2 estaban en silencio, y aquel silencio fue uno de los más cómodos que Marcelina había conocido en mucho tiempo. A la tercera mañana, mientras Marcelina ayudaba a doña Serafina a moler maíz, escucharon en la lejanía el sonido inconfundible de cascos de caballos. La anciana se quedó muy quieta, con el rostro alzado hacia el sendero, escuchando. Marcelina sintió que el corazón se le subía a la garganta. Doña Serafina le dijo que entrara con los niños rápido, que cerrara los postigos de la ventana, que no hiciera ruido. Marcelina obedeció sin chistar. Cargó a Clementina, jaló a Genaro de la mano y se metió en la cabaña, cerrando la puerta de cedro detrás de ella con cuidado para que no rechinara. Por una rendija entre los postigos, alcanzó a ver a doña Serafina caminar despacio hacia el sendero, con las manos cruzadas adelante, como si saliera a recibir a una visita esperada. Eran 3 jinetes. Marcelina los reconoció enseguida, aunque no pudo distinguir sus rostros bien. Iban vestidos con los chalecos oscuros y los sombreros anchos, típicos de los hombres de la hacienda. El de adelante, con un caballo bayo, era el capataz nuevo de don Damián, el del bigote ralo. Los otros 2 los acompañaban con los rifles atravesados sobre el muslo. Se detuvieron a unos 20 pasos de la cabaña y el capataz se quitó el sombrero con una cortesía que era pura fachada. Marcelina escuchó cómo le preguntaba a doña Serafina si por casualidad había visto pasar por aquel rumbo a una mujer joven embarazada con 2 niños. Su voz era educada, casi suave, pero por debajo se notaba la amenaza como una víbora bajo una piedra. Doña Serafina le respondió con una calma absoluta que por aquel sendero no pasaba nadie nunca, que los únicos pasos que escuchaba eran los suyos propios cuando salía a buscar leña, que llevaba más de 30 años viviendo sola en aquella cabaña, sin más compañía que las 2 gallinas y los magueyes. Le aseguró que si una mujer en aquellas condiciones hubiera pasado por allí, ella se habría dado cuenta. El capataz la miró largamente, sin convencerse del todo, y empujó al caballo bayo unos pasos más cerca para asomarse hacia la cabaña. Marcelina se apretó contra la pared interior y le tapó la boca a Clementina con la mano, despacio, sin asustarla. Genaro a su lado se había quedado tieso como una piedra, sin parpadear. El capataz le pidió permiso a doña Serafina para echar un vistazo adentro. La anciana, sin perder la calma, le respondió que adentro de una casa ajena no entraba ningún hombre sin que ella lo invitara, y que ella no lo estaba invitando. Le recordó que existían reglas viejas en la sierra sobre el respeto a las mujeres solas y los hogares pobres, y le sugirió, con una sonrisa apenas marcada en los labios delgados, que sería una pena que aquellas reglas se rompieran ese día tan luminoso. Hubo un silencio largo. Los caballos resoplaron. El capataz miró a sus 2 compañeros, miró otra vez a la anciana,
miró el techo de palma de la cabaña. Y por algún motivo que Marcelina nunca llegó a entender del todo, se llevó la mano al ala del sombrero y dio media vuelta sin discutir más. Los tres jinetes se alejaron por donde habían venido, levantando una nube fina de polvo rojizo que tardó un buen rato en bajarse. Marcelina esperó a que el sonido de los cascos se perdiera por completo antes de atreverse a respirar hondo. Cuando doña Serafina entró otra vez a la cabaña, la encontró abrazada a sus dos hijos, los tres temblando como si tuvieran fiebre. La anciana cerró la puerta con cuidado, se sentó frente a ellos y les dijo que ya había pasado, que esos hombres no iban a volver pronto, que en aquella tierra el miedo de los demás también era un escudo para los justos. Marcelina la miró con una pregunta muda en los ojos. Doña Serafina solo sonrió con tristeza y le dijo que todo el mundo en aquellos cerros sabía cosas raras de ella, y que esas historias, aunque no fueran ciertas, a veces servían para ahuyentar a los lobos. Mientras tanto, en la hacienda grande del valle, don Damián Zúñiga empezaba a impacientarse. Las noticias de que la viuda de su antiguo capataz se había esfumado del pueblo sin dejar rastro le resultaban incómodas. No era que le importara la mujer en sí misma, era que le importaba lo que ella pudiera saber sin saber que lo sabía. Hermenegildo había sido un hombre cuidadoso, y don Damián temía que en algún rincón de la casita de adobe junto al maizal hubiera quedado algo escrito, algún papel olvidado, alguna prueba que su capataz no hubiera alcanzado a destruir antes de tiempo. Por eso había mandado al capataz nuevo con 3 hombres a buscarla. Por eso ahora, sentado en su silla de cuero negro, con el anillo grueso de plata girando entre los dedos, esperaba el regreso de sus hombres con una paciencia cada vez más delgada. Esa misma noche cayó la luna nueva. El cielo de la sierra se puso negro como un manto sin estrellas, porque también las nubes acudieron a tapar el poco brillo que pudiera haber. Doña Serafina apagó la veladora del altar y dejó solamente unas brasas en el fogón. Marcelina se sentó junto a la puerta con el oído atento a cada ruido del exterior. Los niños dormían profundo en el petate. El silencio era tan grande que se podía oír cómo crujía la madera vieja del techo de palma con la fresca de la noche. Y entonces, después de muchas horas de espera, escucharon en el patio los pasos suaves de unos guaraches sobre la tierra. 3 golpes en la puerta, separados, lentos, como una contraseña. Doña Serafina se levantó despacio y abrió. Hermenegildo Tapia entró a la cabaña sin hacer ruido. Estaba más delgado, más curtido, con la barba crecida y el rostro endurecido por los meses de esconderse. Llevaba un zarape oscuro sobre los hombros y el sombrero echado hacia atrás. En cuanto sus ojos se cruzaron con los de Marcelina, los dos quedaron paralizados en el umbral, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto sólido. Marcelina no pudo dar ni un paso. Hermenegildo dejó caer el sombrero al suelo. Cruzó los pocos metros que los separaban y la abrazó con una fuerza contenida, cuidando de no apretar el vientre. Marcelina hundió la cara en el zarape áspero de su esposo, respiró su olor, comprobó con todos los sentidos que aquel hombre era de carne y hueso, y solamente entonces se permitió llorar como llevaba 4 meses sin llorar. Hermenegildo le pidió perdón muchas veces aquella noche. Le pidió perdón de rodillas frente al petate donde dormían los niños. Le explicó cada decisión que había tomado, cada noche en la cueva alta, cada vez que había pensado en regresar y se había contenido por miedo a ponerlos en peligro. Le contó cómo le había dolido escuchar de lejos, por boca de un peón amigo, que su esposa se vestía de negro y rezaba el rosario por un muerto que en realidad estaba vivo. Marcelina lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo. Cuando Hermenegildo terminó, ella le tomó la cara con las 2 manos, lo miró a los ojos y le dijo solamente que ya no había tiempo para perdones, que tenían cosas más importantes que hacer y que iban a hacerlas juntos. Pasaron el resto de la noche planeando. Hermenegildo confirmó lo que Marcelina ya había pensado. Tenían que ir a Fresnillo, buscar al juez de distrito, presentar los documentos, pedir una investigación formal. El juez de Fresnillo, le dijo, era un hombre conocido por su independencia,
No tenía ningún parentesco con don Damián y había sido nombrado directamente por las autoridades del Estado durante una reorganización reciente. El problema era el camino. Eran 2 días de viaje a pie, atravesando rancherías donde don Damián tenía ojos en cada esquina. Tenían que ir por la Sierra Alta, por senderos que solo conocían los pastores, y tenían que hacerlo rápido antes de que el capataz volviera con más hombres y con menos paciencia. Doña Serafina les ayudó a planear la ruta, les dibujó con un carbón sobre una tabla vieja los senderos que tenían que seguir, los aguajes donde podían beber, las cuevas donde podían pasar la noche si les agarraba la oscuridad. Les dijo que ella se encargaría de los niños mientras Marcelina y Hermenegildo iban a la ciudad, porque a Marcelina, ya con casi 8 meses de embarazo, no le convenía viajar tan lejos. Marcelina al principio se negó. No quería separarse de Genaro y Clementina otra vez, no después de todo lo que habían pasado. Pero Hermenegildo y doña Serafina la convencieron entre los dos. Los niños estarían más seguros escondidos en la cabaña que caminando a campo traviesa con su madre embarazada y su padre perseguido. A la mañana siguiente, Marcelina les explicó a sus hijos lo que iba a pasar. Les dijo, sin esconderles nada esencial, que su papá estaba vivo, que había estado escondido todo ese tiempo para poder protegerlos a todos, y que ahora ellos dos iban a hacer un viaje corto para arreglar unas cosas importantes con un juez de la ciudad. Genaro escuchó con la seriedad de siempre, con sus ojos negros muy abiertos, asimilando aquella verdad enorme sin hacer una sola pregunta. Clementina, en cambio, corrió hacia su padre y se le abrazó a las piernas, llorando y riendo al mismo tiempo, repitiendo papá, 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 como si necesitara decirlo muchas veces para creérselo. Hermenegildo la levantó en brazos y la apretó contra su pecho con los ojos cerrados. Partieron al amanecer del día siguiente, cuando apenas se distinguía el contorno de los magueyes contra el cielo todavía oscuro. Marcelina iba con el rebozo terciado sobre el hombro, llevando dentro de un morral pequeño el envoltorio de piel de venado con todos los documentos. Hermenegildo iba adelante, abriendo paso, con un machete viejo colgado del cinto y la mirada atenta a cada movimiento del monte. Doña Serafina los despidió desde la puerta de la cabaña con la mano levantada, en silencio, como si supiera que aquella despedida tenía algo de definitivo. Marcelina se volteó 2 veces a mirarla. La segunda vez la anciana ya había bajado la mano y estaba simplemente parada en el umbral, una figura pequeña recortada contra la piedra del cerro, custodiando a sus 2 niños como una abuela antigua. La despedida de los niños fue lo más difícil de aquel amanecer. Genaro entendió enseguida lo que pasaba, y se mordió el labio para no llorar, porque desde que su padre había vuelto, el niño se sentía con la obligación de portarse como un hombrecito chico, sin lágrimas, sin reclamos. Clementina, en cambio, lloró sin disimulo, agarrada a la falda de Marcelina, repitiendo que no quería que su mamá se fuera otra vez. Marcelina se arrodilló frente a su hija, le secó las lágrimas con el borde del rebozo y le prometió por todos los santos que esta vez iba a regresar muy pronto, en pocos días, y que cuando regresara iban a estar todos juntos para siempre. Doña Serafina abrazó a la niña por los hombros y le susurró algo al oído que la hizo asentir despacio. Marcelina no preguntó qué le había dicho. Se incorporó, le dio un beso en la frente a cada uno de sus hijos y siguió a Hermenegildo por el sendero antes de que el corazón se le rompiera del todo. El viaje a Fresnillo duró exactamente lo que Hermenegildo había calculado. 2 días largos, a través de senderos que subían y bajaban por la sierra, bordeando barrancos, cruzando arroyos secos, esquivando rancherías. Marcelina aguantó con una fuerza que ella misma no se conocía. Cada paso le pesaba el doble, porque cargaba el vientre además del cansancio, pero no se quejó ni una sola vez. Hermenegildo le ofrecía la mano para ayudarla a subir las laderas más empinadas. Le pasaba el bule con agua antes de tomarla él. Le ponía el zarape sobre los hombros cuando se sentaban a descansar bajo un mezquite. Que aunque casi no hablaban durante el camino, había entre ellos una corriente nueva, distinta a la de antes, una corriente hecha de todo lo que habían perdido
y todo lo que estaban a punto de recuperar. A media camino, en la primera noche, durmieron dentro de una cueva pequeña que Hermenegildo conocía de sus tiempos de capataz. Encendieron una lumbrita chica al fondo, lo más oculta posible, y compartieron unas tortillas duras con queso seco que llevaban en el morral. Hermenegildo le contó esa noche, con la voz baja, todo lo que había visto y sufrido durante los meses que había vivido escondido en la cueva alta de la sierra. Le habló de las noches de frío sin cobija, de las veces en que había bajado de noche a espiar su propia casa para ver a los niños desde lejos, de la angustia que sentía cuando escuchaba el llanto de Clementina cruzando el patio y no podía correr a abrazarla. Marcelina lo escuchó sin interrumpirlo, agarrándole la mano áspera entre las suyas. Cuando Hermenegildo terminó, los dos se quedaron callados un largo rato, mirando las brasas chicas, y entendieron que algunos silencios curan más que cualquier palabra. Llegaron a las afueras de Fresnillo al atardecer del segundo día. La ciudad les pareció enorme después de tantos días de soledad serrana. Había calles empedradas, casas de 2 pisos con balcones de hierro, un mercado con olor a especias y a carne asada, gente caminando con prisa de un lado para otro. Hermenegildo conocía el camino al juzgado de distrito porque años atrás había venido a la ciudad por encargo de la hacienda, antes de empezar a sospechar de su patrón. Llevó a Marcelina por una calle lateral hasta una posada modesta donde alquilaron un cuarto pequeño con 2 camas. Marcelina se acostó sin quitarse los guaraches y durmió de un tirón hasta el amanecer, soñando con sus hijos. Al día siguiente, muy temprano, los dos se presentaron en el juzgado de distrito. El juez los recibió en su despacho después de una espera de varias horas. Era un hombre mayor, de barba blanca recortada, anteojos redondos y una mirada paciente que enseguida les inspiró confianza. Hermenegildo expuso el caso con palabras claras, sin adornos, contando cada cosa en su orden. Marcelina depositó sobre el escritorio el envoltorio de piel de venado y fue desplegando uno por uno los documentos, explicando lo que cada uno significaba. El juez los escuchó durante casi 3 horas seguidas, sin interrumpirlos casi nunca, anotando en una libreta de tapas oscuras las fechas y los nombres más importantes. Cuando terminaron de hablar, el juez se quedó un buen rato en silencio, con los anteojos en la mano, mirando los papeles esparcidos sobre el escritorio. Después levantó la cabeza y les dijo que les creía. Les dijo que llevaba años escuchando rumores raros sobre don Damián Zúñiga y que nunca había tenido pruebas suficientes para abrir una investigación formal. Les dijo que con aquellos documentos, sumados al testimonio de Hermenegildo, podía pedir órdenes, mandar oficiales a la hacienda, abrir exhumaciones, llamar a declarar a las viudas y a los testigos. Pero les advirtió que el proceso no iba a ser ni rápido ni fácil, y que mientras tanto, Marcelina y los niños tenían que estar muy bien escondidos, porque don Damián, en cuanto se enterara, no iba a quedarse de brazos cruzados. El juez les ofreció algo que Marcelina no se esperaba. Les dijo que conocía a una familia decente en las afueras de Fresnillo, una familia de comerciantes amigos suyos que podían recibirlos en su casa hasta que el caso avanzara. Les ofreció también enviar a 2 oficiales del juzgado a la cabaña de doña Serafina para escoltar a los niños hasta la ciudad y reunirlos con sus padres. Marcelina sintió que algo se aflojaba dentro del pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien con autoridad estaba poniéndose de su lado sin pedir nada a cambio. Hermenegildo apretó su mano por debajo del escritorio, y los dos aceptaron el ofrecimiento sin más rodeos. Aquella misma tarde, después de salir del despacho del juez, Marcelina y Hermenegildo caminaron juntos por las calles empedradas de Fresnillo sin apuro, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso del mundo se les había aflojado un poco sobre los hombros. Pasaron frente a un puesto de fruta donde una vendedora vieja gritaba el precio de las naranjas dulces. Pasaron frente a la puerta de una iglesia grande donde sonaba un órgano lejano. Pasaron frente al portal de los escribanos, donde unos hombres con anteojos copiaban cartas para los iletrados a cambio de unas monedas.
Marcelina miraba todo aquello con los ojos de quien ve el mundo por primera vez. Hermenegildo le compró con sus pocas monedas una naranja partida en 4 pedazos, y los dos se la comieron sentados en una banca de piedra de una placita pequeña, en silencio, mirando volar a las palomas alrededor de una fuente seca. Era un instante mínimo, casi insignificante, pero Marcelina lo guardaría siempre como uno de los más bonitos de su vida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de citatorios, declaraciones, idas y venidas. Los oficiales del juzgado trajeron a Genaro y a Clementina sanos y salvos a la casa de la familia comerciante, acompañados por doña Serafina, que aceptó hacer el viaje a pesar de su edad, porque dijo que no quería perderse el final de aquella historia. La reunión de los niños con sus padres fue una escena que Marcelina guardaría en la memoria hasta el último día de su vida. Genaro corrió hacia Hermenegildo y se le colgó del cuello sin decir palabra, llorando en silencio, y Clementina se subió a las piernas de su madre y se quedó allí dormida durante horas, como si quisiera asegurarse de que ya nadie iba a separarla de ella. La familia que los acogió en las afueras de Fresnillo era una familia decente, encabezada por un comerciante de telas llamado don Aniceto y su esposa doña Mercedes, una mujer redonda y risueña que enseguida tomó cariño a Marcelina y a los niños. Tenían una casa amplia con patio interior, fuentes de cantera y geranios rojos en cada ventana. Doña Mercedes preparaba los desayunos personalmente y se sentaba con Marcelina por las tardes a coser unas pijamitas para el bebé que estaba por nacer, conversando de cosas ligeras, sin preguntarle nada sobre el dolor que cargaba. Don Aniceto, por su parte, le enseñó a Genaro a contar monedas y le regaló una cartilla con letras grandes para que empezara a leer. Aquella casa fue, durante varios meses, un refugio inesperado, un paréntesis luminoso entre el horror del pasado y la incertidumbre del futuro. Marcelina jamás olvidaría la generosidad de aquellos desconocidos que la acogieron sin pedirle nada a cambio. Mientras tanto, en San Bartolomé del Monte, las cosas para don Damián Zúñiga empezaban a desmoronarse. Los oficiales del juzgado de distrito llegaron una mañana con órdenes firmadas para revisar los archivos de la hacienda. El hacendado intentó al principio negar todo, después intentó sobornar, después intentó amenazar. Pero el juez de Fresnillo ya había alertado al gobernador del estado y desde la capital se mandaron refuerzos para asegurarse de que la investigación siguiera su curso. Una de las viudas más afectadas por las prácticas de don Damián, una mujer mayor que llevaba años callada por miedo, se animó a declarar cuando supo que ya había una investigación formal. Tras ella, declararon otras 2, y luego otras 5. La pared del silencio se vino abajo como se viene abajo una presa vieja. El día que arrestaron a don Damián Zúñiga fue un día que la gente del valle iba a recordar durante generaciones. Llegaron a la hacienda 6 oficiales montados, con órdenes firmadas y pistolas al cinto, encabezados por un alguacil de apellido Palomares que no se andaba con rodeos. Don Damián intentó recibirlos en la sala grande con su acostumbrada calma de patrón, ofreciéndoles café, sonriéndoles, asegurando que todo aquello era un malentendido grave. Pero el alguacil Palomares no aceptó ni el café ni las sonrisas. Le leyó las acusaciones en voz alta delante de toda la servidumbre. Le pidió que entregara las llaves del archivo y cuando don Damián intentó dar un paso hacia su despacho, 2 oficiales se interpusieron con la mano sobre la cacha de las pistolas. Lo sacaron de su propia hacienda con las muñecas amarradas con un mecate, montado en una mula vieja, sin sombrero y sin chaqueta, y los peones que durante años le habían tenido tanto miedo lo vieron pasar en silencio, sin atreverse a sonreír todavía, pero ya tampoco a bajar la mirada. El juicio formal contra don Damián Zúñiga se celebró varios meses después en la cabecera del distrito. Marcelina ya había dado a luz para entonces, en la casa de la familia comerciante de Fresnillo, asistida por una partera buena y por la propia doña Serafina, que insistió en estar presente durante el parto. Fue una niña pequeña, sana, de ojos oscuros y cabellito negro, a la que Marcelina y Hermenegildo decidieron poner por nombre Serafina, en honor a la anciana, que
que les había salvado la vida. Doña Serafina lloró en silencio cuando escuchó el nombre, y le tocó la frente a la recién nacida con la misma mano arrugada con la que meses atrás había tocado la mejilla de Marcelina en el umbral de su cabaña. En el juicio, Marcelina y Hermenegildo declararon uno después del otro. Los documentos del envoltorio de piel de venado se convirtieron en la columna vertebral del expediente. Las viudas declararon. El peón joven que había avisado a Hermenegildo de la emboscada declaró también. Después de que el juez le garantizara protección, el cuerpo del peón viejo que había sido enterrado en lugar de Hermenegildo fue exhumado y examinado, y se confirmó que no tenía las heridas que habrían correspondido a una caída con carreta. Don Damián Zúñiga fue declarado culpable de fraude reiterado, despojo de tierras, falsificación de documentos y por lo menos 2 homicidios, y fue condenado a una pena larga que él jamás se imaginó vivir. Sus tierras fueron embargadas y se inició el proceso para devolverlas a las familias originales. La casita de adobe junto al maizal, la casita donde Marcelina había vivido con Hermenegildo desde el día de su matrimonio, fue una de las primeras propiedades restituidas. Cuando la familia Tapia regresó a San Bartolomé del Monte, meses después, ya con la pequeña Serafina en brazos, el pueblo entero salió a recibirlos a la entrada del Camino Real. Algunas de las mismas personas que les habían cerrado las puertas aquella mañana terrible, ahora se acercaban con la cabeza baja a pedirles perdón. Marcelina los miró a todos sin guardarles rencor, porque había aprendido en la cabaña de la sierra que el miedo es una enfermedad que consume a los pueblos enteros, y que castigar a los enfermos no cura la enfermedad. Les dio la mano, les sonrió cansada, y siguió caminando hacia su casa. El padre Lisandro fue trasladado a otra parroquia lejana por orden del obispo, después de que la investigación revelara que había firmado, sin oponer resistencia, varios documentos de defunción que no correspondían a la realidad. Nunca se supo si lo había hecho por miedo, por dinero, o por una mezcla de ambas cosas. Marcelina prefirió no preguntar. En su lugar llegó al pueblo un cura joven, recién ordenado, con una mirada limpia y unas ganas verdaderas de ayudar a la gente, que enseguida se ganó el cariño de los vecinos. La casita de adobe se llenó otra vez con la voz grave de Hermenegildo, regresando del trabajo, con las risas de Genaro persiguiendo a las gallinas en el patio, con los pasos cortos de Clementina cargando a su hermanita pequeña con un orgullo desmedido. Doña Serafina Ocampo se quedó unos meses con la familia Tapia después del juicio. Marcelina insistió en que se mudara con ellos, que dejara la cabaña perdida en la sierra, que ya no tenía edad para vivir sola en aquel rincón olvidado. Pero la anciana, con su sonrisa apenas marcada de siempre, le dijo que no. Le dijo que su lugar era la cabaña de piedra contra la pared rocosa, que allí había vivido 60 años, y allí quería esperar el día que le tocara cerrar los ojos. Le pidió solamente que la dejaran volver, que de vez en cuando alguno de la familia subiera a visitarla, y que cuando llegara su día, se acordaran de ella con cariño. Marcelina aceptó con un nudo en la garganta, y le prometió que la pequeña Serafina la iba a conocer bien. Una mañana de primavera, muchos meses después, un pastor que pasaba cerca de la cabaña encontró la puerta de cedro entreabierta y los magueyes azules brillando bajo el sol nuevo. Adentro, sobre el petate enrollado, doña Serafina Ocampo descansaba con las manos cruzadas sobre el pecho y el rebozo bordado de hilos rojos y dorados acomodado prolijamente sobre los hombros. Tenía los ojos cerrados y en la cara una expresión de paz total, como la de quien ha terminado de hacer aquello que vino a hacer al mundo y se entrega al sueño definitivo sin miedo. El pastor bajó al pueblo a dar el aviso. Marcelina y Hermenegildo subieron esa misma tarde con los 3 niños y la enterraron junto al mezquite torcido, en la tierra dura del patio, debajo de la sombra que la anciana siempre había escogido para sentarse a hilar. Marcelina puso sobre la tumba una piedra blanca y le grabó con un clavo 2 palabras solamente: gracias, siempre. No supo escribir más. No le hicieron falta más. La pequeña Serafina, ya con casi 1 año, dio sus primeros pasos esa misma tarde sobre la tierra dura del patio de la cabaña,
tambaleándose entre los magueyes azules, mientras su madre la miraba con los ojos llenos de algo que ya no era tristeza, sino una clase distinta de luz. Hermenegildo abrazó a Marcelina por la espalda. Los dos contemplaron a su hija dar pasos torpes alrededor de la tumba recién hecha, y Marcelina entendió en aquel momento que la deuda vieja de don Isidro Tapia se había terminado de pagar y que un nuevo hilo invisible empezaba a tejerse entre las generaciones. Marcelina pasó muchas tardes de los meses siguientes sentada bajo el mezquite torcido, con la pequeña Serafina dormida en los brazos, contemplando los magueyes azules y pensando en todo lo que había sucedido. Pensaba en la mañana en que 5 hombres a caballo le habían roto la puerta. Pensaba en las caras esquivas de la feria. Pensaba en Esperanza llorando en silencio detrás del puesto de telas. Pensaba en el sendero olvidado que parecía haberla esperado toda la vida. Pensaba en las 4 palabras dichas por una anciana de cabello blanco al atardecer. Y al pensar en todo aquello, Marcelina entendía que su historia no era solamente suya, que era también la historia de todas las mujeres del campo que habían sido despojadas en silencio durante generaciones, y que aquel anillo de oro pequeño con 2 iniciales grabadas era, de algún modo, un símbolo que pertenecía también a las que jamás habían encontrado una cabaña de piedra al final de su camino. Durante los años que siguieron, la familia Tapia vivió tranquila en San Bartolomé del Monte. Hermenegildo dejó de trabajar para haciendas ajenas y se dedicó a sus propias tierras, las que el juzgado le había restituido y otras pequeñas que pudieron comprar con el tiempo. Genaro se hizo un muchacho serio y observador, igual que de niño, y aprendió a leer y a escribir con el cura nuevo del pueblo, porque Marcelina insistió en que ninguno de sus hijos volviera a firmar nunca un papel sin entender lo que decía. Clementina creció dulce y callada, con una memoria larga, y de vez en cuando le contaba a su hermana pequeña historias sobre la cabaña de piedra y la anciana de cabello blanco, como si quisiera asegurarse de que el recuerdo no se perdiera con el paso de los años. Marcelina, por su parte, siguió subiendo cada cierto tiempo al sendero olvidado para visitar la tumba de doña Serafina. Llevaba flores silvestres, copal para quemar, y a veces solamente subía a sentarse junto al mezquite torcido, a conversar en voz baja con la anciana, como si la conversación todavía no se hubiera terminado del todo. Le contaba cómo iban creciendo los niños, cómo había sembrado Hermenegildo el maíz aquel año, cómo había llovido en febrero cuando casi nunca llovía, y cada vez que bajaba de la cabaña al pueblo, Marcelina llevaba dentro del pecho una certeza tranquila que ya nunca volvió a perder, la certeza de que en este mundo, por más oscuras que se pongan las cosas, siempre puede aparecer en la última puerta una mano vieja sosteniendo un anillo de oro, dispuesta a recordarte que todavía no se ha dicho la última palabra de tu historia. En aquel rincón de la Sierra Mexicana, lejos de las grandes ciudades y de los grandes nombres, una mujer embarazada con 2 hijos pequeños había logrado lo que ningún hombre del valle se había atrevido a intentar en 30 años. Había desarmado, pieza por pieza, a un hombre poderoso. Había restituido las tierras a quienes las habían perdido. Había devuelto el nombre limpio a 3 muertos olvidados, y lo había hecho sin gritar, sin armas, sin más herramientas que la verdad envuelta en una piel de venado y la valentía callada de quien no tiene ya nada que perder. Las gentes del pueblo aprendieron a contar esa historia a sus hijos en las noches de fogón, y cada vez que la contaban añadían un detalle nuevo, un matiz más bonito, hasta que la historia de Marcelina Tapia y de doña Serafina Ocampo se convirtió en una de esas leyendas pequeñas que andan por la sierra como andan los vientos de marzo, sin que nadie sepa exactamente de dónde vienen ni hasta dónde van a llegar. Y ahora dime tú, que me has acompañado hasta aquí, que has caminado conmigo todo este sendero largo desde la mañana terrible en que 5 hombres a caballo le rompieron a Marcelina la única vida que conocía, dime una cosa con el corazón en la mano. Si tú hubieras estado en su lugar, embarazada, agotada, con 2 niños jalándote de la falda y todas las puertas del pueblo cerradas en la cara, y de pronto una anciana desconocida saliera a recibirte con un anillo en la mano,
y te dijera al oído que el hombre que llevas meses llorando sigue vivo en alguna parte, ¿le creerías? ¿Tendrías la valentía de quedarte aquella primera noche en la cabaña de piedra? ¿O saldrías corriendo hacia la oscuridad pensando que te estaban engañando? Cuéntamelo en los comentarios, porque me encantaría saber qué hubieras hecho tú. Y si esta historia te llegó al alma, si lloraste con Marcelina, si te enojaste con don Damián, si quisiste abrazar a doña Serafina cuando le tocó la mejilla en el umbral, hazme un favor pequeñito, que para este canal vale muchísimo. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias que tengo preparadas para ti, porque te aseguro que vienen relatos todavía más profundos, más conmovedores y más sorprendentes que este. Nos vemos muy pronto en el siguiente cuento narrado. Cuídate mucho, y recuerda siempre que mientras alguien te recuerde con cariño, ninguna historia termina del todo.